Cuando abrí la puerta de aquella mansión en mi primer día de trabajo, me golpeó un sonido que parecía atravesar las paredes. El llanto desesperado de dos niños. Venía del piso de arriba, incesante, cargado de una angustia que no era solo física. Cada grito parecía vibrar en las paredes, en los muebles, incluso en el suelo que pisaba. La ama de llaves me recibió con una mirada pesada, agotada. Sus ojos mostraban una mezcla de cansancio y compasión, como si quisiera advertirme que estaba entrando en un lugar del que no saldría siendo la misma. Había algo en su semblante que me preparaba para lo peor, pero nada podría haberme preparado para lo que encontraría. Mientras caminábamos por la casa, percibí un contraste brutal. Las habitaciones impecablemente limpias, muebles costosos, candelabros relucientes, pero ninguna sensación de vida. El sonido del llanto llenaba cada pasillo, apagando cualquier impresión de comodidad. Subimos las escaleras y con cada peldaño, aquel sonido se volvía más agudo, más cortante, como si me acercara al centro mismo del dolor. El pasillo del segundo piso tenía alfombras gruesas y cuadros de paisajes mexicanos, pero era como si todo estuviera detenido en el tiempo. La puerta del cuarto de los gemelos estaba abierta y, apenas crucé el umbral, mis ojos se fijaron en ellos, Mateo y Diego. 8 meses de vida, rostros enrojecidos, puños apretados, cuerpecitos arqueados por el llanto constante. Pido permiso para pedirte un favor rápido. Suscríbete a nuestro canal para ayudar a traer nuevas historias emocionantes. Gracias por estar aquí con nosotros. Las cunas eran de madera oscura y pulida, rodeadas de juguetes importados, ropita suave y mantas costosas. Pero todo aquel lujo parecía inútil ante la escena. No lloraban como bebés que piden alimento o brazos. Lloraban como quien siente una ausencia, como quien busca algo que no está ahí. Fue entonces cuando lo noté. Ambos miraban fijamente hacia la misma pared, sin apartar la vista, como si hubiera algo, o alguien, del otro lado. Seguí la dirección de sus ojos y vi la pared que, como sabría después, separaba su cuarto del de su madre, fallecida en el parto. La presencia del padre se sintió antes de verlo. Pasos firmes, pesados, acercándose rápidamente por el pasillo hasta que la puerta se abrió con fuerza. Un hombre alto, de postura rígida, el rostro marcado por el agotamiento de meses sin descanso. Sus ojos eran fríos, pero en el fondo guardaban algo roto, una grieta que intentaba ocultar. En ese instante, entendí que los niños no lloraban solo por la ausencia de su madre. También lloraban por el silencio de su padre. Y supe que, para darles paz a esos pequeños, tendría que derribar el muro que él había levantado entre él y sus propios hijos. Al día siguiente, llegué temprano. El sol apenas rozaba el techo de tejas oscuras y el sonido que me recibió fue el mismo. El llanto desgarrador de Mateo y Diego. La casa, por más grandiosa que fuera, parecía marchitarse bajo el peso de aquel sonido. Cada pared parecía guardar ecos de la misma melodía triste, repetida sin tregua durante 8 meses. Doña Carmen abrió la puerta trasera y su mirada decía más que cualquier palabra. Había resignación en sus gestos, como quien sabe que nada cambiará. Pero yo estaba ahí para intentarlo. Entré en la cocina, donde el aroma del café recién hecho contrastaba con la tensión que se respiraba en el aire. Subí al segundo piso con pasos firmes, decidida a enfrentar el origen de aquel desconsuelo. El pasillo, bañado por una luz tímida que se filtraba por las rendijas de las cortinas, parecía un túnel que siempre llevaba al mismo destino: la habitación de los bebés. Al entrar, los encontré igual que el día anterior. Rostros empapados de lágrimas, cuerpecitos tensos y la misma mirada fija en la pared que separaba su espacio del cuarto cerrado a un lado. Era imposible no percibir la atmósfera densa. No era solo el dolor de los niños. Ese ambiente guardaba un duelo no vivido, una ausencia no aceptada. Las marcas en las paredes delataban que antes habían colgado cuadros allí, señales claras de que algo o alguien había sido retirado. La frialdad de ese lugar gritaba más fuerte que cualquier decoración lujosa. Miré a mi alrededor y comprendí que, a pesar de todos los objetos costosos, faltaba lo esencial: presencia.
presencia física, presencia afectiva, presencia de alguien que cuide y proteja. Aquellos pequeños lo tenían todo, menos eso. Al acercarme, sentí que ellos reaccionaban no tanto al contacto, sino a la energía. Era como si buscaran un calor que no habían sentido en meses. Me incliné para observarlos de cerca, intentando descifrar si aquel llanto venía de un dolor físico o de un vacío emocional profundo. Los dos tenían expresiones tan parecidas que parecían espejos, no solo en el rostro, sino en el dolor que cargaban. En ese momento, comprendí que el problema no estaba en sus cuerpos pequeños y sanos, sino en la historia que envolvía aquella casa. Era como si cada habitación guardara fragmentos de una tragedia que nadie se atrevía a enfrentar. Y los gemelos, aún sin entender lo ocurrido, sentían cada parte de ese silencio no dicho. Sabía que para romper ese ciclo no bastaba con cambiar pañales o preparar biberones. Habría que abrir puertas cerradas, tanto en sentido literal como en el corazón del padre. Y aunque aún no conocía todos los detalles, ya me quedaba claro que esa no sería simplemente otra casa en la que trabajaría. Sería el lugar donde tendría que enfrentar el peso del luto de toda una familia. Pasé la mañana recorriendo la casa, observando no solo a los gemelos, sino también la rutina que se desarrollaba a su alrededor. Era como si cada empleado hubiera aprendido a moverse en silencio, evitando el contacto directo con los niños y, sobre todo, con el padre. El aire estaba cargado con una mezcla de respeto y miedo, como si todos caminaran sobre vidrio. Veía a Alejandro de reojo. Aparecía y desaparecía rápidamente, siempre con pasos firmes, como quien intenta resolver algo urgente, pero que en realidad huye de otra cosa. Sus hombros permanecían constantemente tensos y cuando su mirada se cruzaba con la mía, parecía pesar toneladas. No había una ira abierta, sino una defensa constante, como si yo fuera una intrusa intentando romper un secreto que él no quería exponer. Los niños seguían llorando con la misma intensidad. Ya había cambiado pañales, ofrecido biberones, tomado la temperatura, acomodado mantas. Nada cambiaba. Con cada intento frustrado, quedaba más claro que el llanto no era una necesidad física, sino un grito emocional. En un raro momento en que Alejandro entró al cuarto, noté algo curioso. Los bebés no dejaban de llorar, pero sus miradas cambiaban. No era calma, pero sí atención. Como si, a pesar de toda la distancia, reconocieran en él algo esencial. Él no se acercaba. Permanecía en la puerta, con los puños cerrados, respirando hondo, como si estar ahí fuera un desafío físico. Lo observé con cautela. La forma en que sus ojos recorrían a sus hijos, rápida y casi nerviosa, delataba un conflicto interno. No era pura indiferencia. Había dolor mezclado con miedo. Evitaba tocarlos como quien evita rozar una herida abierta. Mientras permanecía en la puerta, noté que Mateo se agitaba más y que Diego parecía intentar balbucear sonidos distintos, como si lo llamaran. El padre apartaba la mirada, incapaz de sostener ese vínculo que los pequeños intentaban crear, y entonces se marchaba, dejando atrás no solo el eco del llanto, sino también un vacío palpable. Fue en ese momento que comprendí la magnitud del muro que tendría que atravesar. No estaba hecho de ladrillos ni de puertas cerradas, sino de culpa. Una culpa que parecía aprisionar a Alejandro y, por consecuencia, a sus hijos. Aún no conocía los detalles, pero cada gesto suyo confirmaba que la raíz de todo estaba en la pérdida de su esposa. La casa era, al mismo tiempo, un monumento a la ausencia y un campo minado de recuerdos. Cada espacio parecía haber sido cuidadosamente despojado de sus huellas, como si borrar fuera más fácil que enfrentar. Solo que, al borrar la presencia de la madre, también había borrado su propia capacidad de ser padre. No podía confrontarlo directamente en ese momento. Habría sido como empujar a alguien a un precipicio sin ofrecerle las manos. Necesitaba encontrar una manera de acercarme, de ganarme su confianza, para entonces abrir la puerta que mantenía cerrada, no solo en la habitación contigua, sino en su propio corazón. Mientras tanto, seguiría observando, paciente y atenta, porque,
Para llegar a esos niños, primero tenía que llegar al hombre que se había perdido dentro de su propio dolor. En los días siguientes, cada paso por la casa me revelaba más sobre la familia Torres. No por conversaciones abiertas, esas eran escasas, sino por detalles que pocos notarían. La forma en que Carmen desviaba la mirada cada vez que se mencionaba la pared del cuarto de los bebés. El silencio repentino cuando el nombre de Mariana salía, aunque fuera de manera indirecta. Y sobre todo, la habitación cerrada al final del pasillo. Era diferente a las demás. La cerradura no coincidía con el resto de la casa, como si la hubieran cambiado recientemente. No había polvo acumulado en la perilla, señal de que alguien, de vez en cuando, aún la tocaba. Pero no entraba. Era como si ese cuarto fuera territorio prohibido. También noté que, aunque la casa era enorme y estaba llena de muebles costosos, había espacios extrañamente vacíos. Paredes con manchas más claras, delatando que allí habían colgado cuadros. Superficies demasiado limpias, donde probablemente antes descansaban portarretratos. Era como si todas las imágenes de la vida antes de los gemelos hubieran sido borradas. Durante una mañana especialmente difícil, en la que Mateo y Diego llevaban horas llorando sin descanso, me quedé en la habitación simplemente observando. Volví a notar su mirada fija hacia la pared lateral. Era como si esperaran una respuesta, un movimiento del otro lado. No era casual. De alguna forma, ellos sabían que allí había algo importante. El peso de aquella casa se hacía cada vez más evidente para mí. No era solo el duelo, sino la forma en que se había vivido. Aislando, rompiendo lazos, convirtiendo los recuerdos en cosas peligrosas. El dolor había sido encerrado junto con esa habitación y dejado para extenderse silenciosamente por el aire. Al final de esa tarde, mientras caminaba por el pasillo, escuché pasos detrás de mí. Era Alejandro. Llevaba una carpeta de cuero y caminaba con prisa, pero disminuyó el paso cuando me vio detenida frente a la puerta cerrada. Su mirada se endureció, como si yo hubiera cruzado un límite invisible. No dijo nada. Simplemente pasó junto a mí, entró a su despacho y cerró la puerta con un golpe seco. Esa reacción me confirmó lo que ya sospechaba. El centro de todo el dolor estaba allí, bajo llave. Y hasta que esa puerta no se abriera, ninguno de nosotros, ni yo, ni los niños, ni el propio Alejandro, podría realmente respirar. Sabía que llegar a esa habitación no sería fácil, pero también sabía que, cuando llegara el momento, no podría retroceder. Ese espacio guardaba respuestas, y quizá fuera el único camino para que los gemelos dejaran de llorar. El día comenzó como tantos otros desde que llegué. El sonido insistente del llanto de Mateo y Diego, rompiendo el silencio incluso antes del amanecer. Subí a su habitación con la sensación de que cada día la tensión en la casa aumentaba. Alejandro seguía ausente, encerrado en su despacho, y Carmen mantenía la misma postura cautelosa, como si cualquier paso en falso pudiera desencadenar algo mayor. Mientras acunaba a uno de los niños, mis ojos se fijaron una vez más en la pared que separaba ese cuarto de la habitación cerrada. Era casi imposible no sentir que había un lazo invisible ahí, un hilo de dolor que atravesaba la pared y llegaba hasta los gemelos. Ellos no conocieron a su madre, pero parecía que la sentían. Esa tarde, un momento inesperado cambió el rumbo de todo. Carmen entró a la cocina cargando un manojo de llaves, buscando la correcta para un armario. Fue entonces cuando vi una llave distinta, de metal antiguo, colgada aparte de las demás. Su forma era inconfundible. Correspondía a la cerradura de la puerta al final del pasillo. Noté la forma en que Carmen sostuvo el manojo, demasiado rápido, intentando ocultarlo de mi vista. Pero no hacía falta decir nada. Su reacción confirmaba que tenía acceso a la habitación. Más tarde, cuando los niños por fin se durmieron, encontré a Carmen en el pasillo. La luz suave del atardecer entraba por las ventanas, dejando en el aire un clima de melancolía. Ella estaba parada frente a la puerta cerrada, inmóvil, como si escuchara algo que yo no podía percibir. Vi en sus ojos un conflicto, como si luchara contra las ganas de abrirla. Me acerqué en silencio, colocándome a su lado. No tuve que preguntarle nada.
Ella respiró hondo, miró la llave en su mano y luego me miró a mí. Había lágrimas contenidas, como si esa puerta también guardara pedazos de ella misma. Por un instante pensé que giraría la llave ahí mismo, pero se contuvo. La guardó en el bolsillo y se marchó sin decir una palabra. Entendí que forzar ese momento no funcionaría. No se trataba solo de una cerradura física, sino de un bloqueo emocional profundo, no solo para Alejandro, sino también para Carmen. Esa habitación era el punto central de un duelo que nadie había permitido vivir. Sabía que, cuando la puerta se abriera, toda la casa cambiaría. El aire volvería a circular. El recuerdo de la madre regresaría a ocupar su lugar. Pero también sabía que, al mismo tiempo, eso podría desatar lágrimas, confesiones y dolores que todos habían intentado evitar durante meses. Yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, pero el momento debía elegirse con cuidado. Hasta entonces, mi papel sería mantenerme cerca, ganar más confianza y volverme indispensable en la rutina de los gemelos. Porque, en el fondo, sentía que cuando esa puerta se abriera, tendría que estar ahí para sostener todos los pedazos. El momento llegó en una mañana gris, cuando el cielo parecía pesar sobre la ciudad. Yo estaba en la habitación de los gemelos intentando calmarlos después de una madrugada difícil. Alejandro entró sin avisar. No me miraba, solo a sus hijos, con una expresión que mezclaba cansancio y algo diferente, como si hubiera tomado una decisión importante. Permaneció en silencio unos segundos, observándolos. Luego salió de la habitación y, para mi sorpresa, me hizo una seña para que lo siguiera. Caminó por el pasillo con pasos firmes hasta detenerse frente a la puerta cerrada. Carmen estaba justo detrás, sosteniendo discretamente la llave. El ambiente era casi asfixiante. La madera de la puerta parecía cargar con el peso de todos esos meses de silencio. Alejandro cerró los ojos por un instante antes de tomar la perilla. Carmen, sin decir una palabra, colocó la llave en su mano. El sonido de la cerradura girando resonó por el pasillo como un chasquido que rompe un antiguo hechizo. Cuando la puerta se abrió, el aire del cuarto salió como un suspiro contenido. Las cortinas cerradas mantenían todo en penumbra. El olor era el mismo que se siente en la ropa guardada por mucho tiempo, pero mezclado con un suave perfume a rosas que aún resistía al paso de los años. Todo estaba tal como el día en que Mariana salió rumbo al hospital. La cama hecha, ropa en el armario, perfumes en el tocador, fotografías por toda la habitación. Un retrato de ella sonriendo, embarazada, dominaba la mesita de noche. Alejandro dio unos pasos hacia adentro, vacilante, como si cada centímetro fuera una travesía dolorosa. Miraba a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas, absorbiendo cada detalle que había intentado borrar de su memoria. Carmen permanecía cerca, visiblemente conmovida. Yo me quedé junto a la puerta, observando, consciente de que ese era un momento que no debía interrumpir. Se acercó al armario y, guiado por Carmen, encontró una caja de madera. Dentro, decenas de sobres cuidadosamente numerados. Cada uno llevaba una fecha, representando el cumpleaños de los niños hasta que cumplieran 18 años. Alejandro abrió el primero. La delicada letra de Mariana llenaba la página con palabras que eran, al mismo tiempo, despedida y declaración de amor. Hablaba de cómo había elegido traer a sus hijos al mundo, aún conociendo los riesgos, de cómo deseaba que crecieran rodeados de cariño, y pedía que su padre nunca los culpara por su partida. Mientras leía, vi su cuerpo estremecerse. Las lágrimas, antes contenidas, comenzaron a deslizarse sin resistencia. Era como si, en ese instante, el peso que lo mantenía alejado de sus hijos empezara a ceder. Ese cuarto, cerrado durante tantos meses, finalmente dejaba que el aire circulara. Los recuerdos ya no eran solo dolor, sino también amor. Un amor que había quedado encerrado junto con las memorias y que ahora podía alcanzar a Mateo y Diego. Cuando Alejandro salió de la habitación, algo en él había cambiado. Y yo sabía que los niños también lo sentirían. Porque, aunque no entendieran las palabras, reconocerían el toque, la mirada y la presencia de un padre que, al fin, estaba dispuesto a ser padre.
Cerré la puerta detrás de nosotros, pero no la aseguré con llave. Y en el fondo, supe con certeza que nunca más volvería a estar cerrada. Después de aquel día, la casa no volvió a ser la misma. No es que el silencio del llanto desapareciera de un momento a otro. Los bebés lloran, después de todo. Pero el sonido había cambiado. Ya no cargaba con el peso del abandono y la desesperación. Era el llanto normal del hambre, del sueño, del pañal mojado. Un llanto que venía con pausas, con respiros, con la certeza de que alguien acudiría. Alejandro empezó a entrar en la habitación de los gemelos sin que nadie tuviera que llamarlo. Al principio, se quedaba inmóvil junto a las cunas, simplemente observando, como quien pone a prueba su propio valor. Después, comenzó a extender las manos, primero con duda, luego con firmeza. La primera vez que tomó a Mateo en brazos, noté que todo su cuerpo se tensó, pero sus brazos no lo soltaron hasta que el niño se quedó dormido. Los pequeños reaccionaban como si hubieran esperado eso toda su vida. El llanto cesaba en cuanto él se acercaba, con sus ojitos fijos en él, curiosos y atentos. Era como si estuvieran descubriendo juntos quiénes eran. Ellos, hijos, él, padre. Comenzó a participar en las tomas de leche. Se sentaba en el sillón, sosteniendo el biberón con cuidado, mirando el rostro de cada uno como queriendo grabar cada detalle en su memoria. Cuando alguno eructaba en su hombro, Alejandro sonreía. Una sonrisa que no le había visto antes, genuina, desarmada. También aprendió a cambiar pañales, aunque de forma torpe al principio. Recuerdo un día en que el cambio se convirtió en un pequeño desastre, y él se rió de sí mismo. Fue la primera vez que escuché su risa resonar en la casa, y no pude evitar sonreír al ver cómo los bebés lo acompañaban con balbuceos alegres. Pero el verdadero cambio estaba en la manera en que los miraba. Ya no veía en ellos un recordatorio doloroso de pérdida, sino la herencia más valiosa de Mariana. Los tocaba con la suavidad de quien entiende que, en sus manos, lleva el futuro de dos pequeños que dependen de él para aprender lo que es el amor, la seguridad y la confianza. Comenzó a hablarles de su madre, aún sabiendo que eran demasiado pequeños para entender. Les contaba cómo Mariana eligió sus nombres, cómo preparó la habitación, cómo les cantaba todas las noches durante el embarazo. A veces tarareaba la misma canción de cuna, y era mágico ver cómo los gemelos se calmaban, cerrando los ojos como si reconocieran aquella melodía ancestral. El Alejandro, que antes pasaba horas encerrado en su despacho, ahora dejaba papeles y reuniones a un lado para sentarse en el suelo a jugar con bloques de construcción o agitar sonajeros. La casa, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de risas, pasos apresurados, voces animadas. Yo observaba todo con la sensación de haber presenciado un milagro. No un milagro instantáneo, sino uno construido día tras día, gesto tras gesto. Alejandro ya no era un hombre atrapado en el pasado. Era un padre que había decidido vivir el presente y construir el futuro junto a sus hijos. Y yo sabía que, a partir de ese momento, Mateo y Diego crecerían con la certeza de que eran amados. No solo por mí, no solo por el recuerdo de Mariana, sino finalmente por el hombre que tenía el deber, y ahora el placer, de llamarlos hijos. Y así, la mansión que antes resonaba con gritos de dolor y desesperación comenzó a llenarse de risas, cuentos antes de dormir y abrazos sinceros. Don Alejandro ya no era aquel hombre frío y distante. Ahora se arrodillaba en el suelo para jugar con los gemelos, leía libros infantiles con voces divertidas y los acostaba con un beso en la frente. Vi con mis propios ojos la transformación de un padre que, al principio, veía a sus hijos como una responsabilidad lejana, pero que ahora los miraba como su mayor tesoro. Y quizá, en el fondo, esa fue mi mayor misión en esa casa. No solo cuidar a los niños, sino sanar a toda una familia. Si has acompañado esta historia hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por haber caminado conmigo en cada momento, cada lágrima y cada victoria. Tu compañía es lo que da sentido a contar historias como esta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que podamos seguir compartiendo historias que tocan el corazón, nos hacen reflexionar
y sobre todo nos recuerdan que siempre hay espacio para el amor y el cambio. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.